Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Stephen Covey, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta tercera semana de julio ya hemos tenido más resultados de ese histórico segundo trimestre de 2020. Por ejemplo, Kambi, la empresa de software de apuestas deportivas, mostraba la evolución de su facturación durante estos 3 meses de este trimestre. Como no podía ser de otra forma, cuando no tienes deportes o acontecimientos deportivos en los que apostar, pues la vida de estas empresas se complica notablemente. En abril las ventas se redujeron un 61% comparando con el año anterior. ¿Y qué deportes fueron los que salvaron el mes? Pues básicamente ping-pong y los eSports. En mayo las ventas cayeron un 36%, ya con la incorporación de la UFC y la Bundesliga a mediados de mayo. Es más, eran tantas las ganas de apostar que las apuestas por partido en Alemania se cuadriplicaron en mayo. En junio las ventas volvían a la senda del crecimiento con un +1 y esto se debía a la celebración del Tour PGA de golf y la vuelta de la Premier inglesa en junio. Por lo tanto, aunque es verdad que todavía falta para que la gente ahí vuelva a los estadios, las casas de apuestas han recuperado el nivel de facturación normal durante las últimas semanas. Otros resultados bastante curiosos fueron los de Kura Sushi Estados Unidos, con una bajada de ventas del 85% en el trimestre, de vender $17 millones a no llegar a 3 millones. Kura Sushi es una empresa curiosa, para empezar, porque la empresa original es japonesa y porque tiene un largo historial de cotización en Japón. La salida a bolsa de la división americana es algo mucho más reciente. Kura Sushi se trata de un restaurante de sushi rotatorio, como suelen decir ellos, es decir, un restaurante donde muchos platos van circulando sobre una cinta transportadora y el cliente va cogiendo los platos de sushi que quiere. Es un concepto que se ha ido extendiendo por Japón con relativo éxito y que hace pocos años llegó a Estados Unidos con su filial americana que posteriormente sacarían a cotizar. Sin embargo, si algo se ha salvado en el sector de la restauración durante la cuarentena ha sido el delivery, algo que Kura Sushi no ha estado dispuesto a hacer. Según ellos, pues la experiencia de sus restaurantes es única, por lo que no tenía sentido diluirla haciendo delivery para salvar un mes de operación. Con este contexto, son entendibles esos resultados terroríficos de menos 85% en la facturación, que no deja de ser una situación única en la historia. Sin embargo, la cuarentena también ha tenido ganadores. Y de hecho, ha tenido ganadores de primer nivel, segundo y tercer nivel. Por ejemplo, todos hemos podido ver la aceleración del comercio online a nivel mundial. A la par, el retail físico ha perdido terreno, dejándolo en una situación todavía peor de la que ya se encontraba. Podríamos decir que esa es la consecuencia de primer nivel. Sin embargo, esos ganadores de primer nivel generan otros ganadores en cascada en sus diferentes cadenas de valor. Un fenómeno que ha acelerado este crecimiento del e-commerce, por ejemplo, es la necesidad de tener almacenes y centros de distribución bien colocados para poder hacer envíos de forma efectiva. Este fenómeno, que ya había tenido un viento de cola de múltiples años, ha sido muy positivo para los REITs de almacenes. Por ejemplo, Prologis, uno de los REITs de almacenes más grande del mundo, presentaba un crecimiento de un 12,5% en sus rentas por sus propiedades y unas perspectivas a futuro muy positivas. En Europa también tenemos empresas en la misma categoría, como Warehouses de Pau, que se valdrá de esos mismos vientos de cola en los siguientes años. De forma similar al e-commerce, también hay otras empresas que sorprendentemente se han aprovechado de la pandemia que hemos vivido. Domino's Pizza
la fábrica hecha pizzería, se anotaba su trimestre de crecimiento en comparables consecutivo número 106 en la parte internacional y el trimestre de crecimiento consecutivo 37 en las operaciones estadounidenses, que se dice pronto. Si alguien domina el delivery es Domino's, y de hecho no hace tanto cuando se ponía bastante en duda la estrategia de Domino's, cuando dejaron completamente de lado a las plataformas agregadoras de delivery y apostaron por el envío y aplicación propios. Ya fuera de toda duda de su estrategia, Domino's es probablemente una de las empresas más potentes en el delivery y que es capaz de crecer ventas con o sin pandemia, con o sin recesión. Un caso similar de esta semana ha sido Chipotle, que para nada tenía esa cultura o esos procesos de delivery implementados, pero que ha sabido adaptarse pronto y poder tener crecimientos de triple dígito en este trimestre en esas áreas. En el mid-market español presentaban Talgo y Dominion. Por la parte de Talgo, el periodo de cuarentena ha resultado muy duro para la empresa, donde tenía pérdidas incluso en la división de mantenimiento, que es la de alto margen para Talgo, y muchos trenes se han parado por cierto tiempo en este periodo, y si bien es verdad que la facturación de mantenimiento de Talgo no depende de la afluencia de pasajeros, sino de que se cumpla el servicio comercial de los trenes, pues la empresa ha notado mucho el parón de marzo y abril. Temas como la distancia de seguridad podrían ser incluso teóricamente positivos para Talgo si hicieran que la frecuencia de trenes aumentara. Pero aún así hay que recordar que la captación de Talgo se produce por proyectos país poco frecuentes y que veremos cómo de tocado queda la demanda de este tipo de proyectos por parte de los estados. En el caso de Dominion quedaba tocada la parte de B2B, que entre la cuarentena, parón industrial y que incluso las portabilidades estuvieran prohibidas, pues era normal que ese segmento se viera más tocado. Al fin y al cabo, si el trabajo consiste en que una persona físicamente vaya a un sitio a dar un servicio, pues es normal que tuvieran esas bajadas de hasta el 70%, que se han ido reduciendo hasta el 20% o 30% al final del trimestre. La parte de Phone House sufría una bajada en captación por tener las tiendas cerradas y el parón en portabilidades, y será un segmento que hasta recuperar la normalidad en cuanto a tráfico no alcanzará el crecimiento normalizado que se le espera. Pasamos ya al tema del episodio, que es una continuación de un capítulo bastante antiguo sobre suscripciones. En ese capítulo repasaba las diferentes suscripciones que nos encontramos entre compañías. Es decir, aunque se llame suscriptor a un cliente de Movistar, Spotify o Salesforce, pues las dinámicas que tendrán cada tipo de suscriptor, entre comillas, serán diferentes. Y esto lo digo porque hoy en día no se puede negar que hay una moda por las suscripciones. Muchas empresas han visto que si son capaces de crear una historia en torno a que venden algo como suscripción, pues son capaces de tener valoraciones muy altas. Es por ello que se intente utilizar el término suscripción o SaaS con fines promocionales más allá de qué es lo mejor para el cliente o la empresa. Sin embargo, lo que creo que queda claro es que más allá de las valoraciones, los negocios que funcionan por suscripciones suelen ser bastante buenos. Podemos decir que están muy caras, entre comillas, pero dentro de lo que cabe también hay muchos otros sectores que están a valoraciones altas, pero que están en negocios o modelos de negocio que históricamente no han sido buenos. Sin embargo, en el lado de software y suscripciones, creo que hay bastante de verdad en el sentido en que son negocios de alta calidad. Es decir, la venta por suscripción en software tiene la ventaja de no tener que mantener versiones antiguas de tu producto, por ejemplo, lo cual redunda en mayor margen. Suelen ser productos que el cliente suele tener que aprender, por lo cual un cambio de proveedor necesita de un tiempo de formación, lo cual se convierte en
poder de subida de precios del proveedor actual. Y finalmente, pues suelen ser empresas que una vez que consiguen solucionar una determinada tarea, suelen ir añadiendo más funcionalidades al producto para poder venderte más cosas. Esas características, unidas a que la compra, entre comillas, no es una decisión discrecional, por lo tanto, hacen que esos negocios digitales de suscripción sean buenos negocios. Aún así, un tipo de empresa que me suele gustar bastante son aquellas que tienen propiedades de suscripción, pero no utilizan el nombre suscripción. Y me parece que esto es especialmente interesante, ya que, como siempre, pues se trata de casos donde cada nueva venta tiene unido un gasto inicial, pero no recurrente, que habilita un flujo de caja recurrente futuro. Es decir, hay un CAC en el primer año para que en los próximos haya un LTV, lo cual puede verse más o menos claro en las cuentas de una empresa. Sin embargo, el LTV to CAC no se inventó en Silicon Valley. De hecho, me gustaría poner un ejemplo bastante más mundano. Si un empresario decide abrir un bar, es probable que reciba una oferta para poner una máquina tragaperras en su establecimiento. Es más, es probable que le ofrezcan una suma de dinero, por ejemplo, pues 1.000 o 2.000 euros, más allá del 50% de todas las ganancias de esa máquina. Y desde el punto de vista del empresario que monta el bar, pues se puede pensar, joder, me está colocando una máquina gratis, es más, me da dinero y luego también yo sigo recibiendo más dinero. Sin embargo, para el propietario de la máquina tragaperras, eso no deja de ser el CAC del primer año, para luego recibir un flujo constante, poco cíclico, de las ganancias de esa máquina. Es decir, él no paga ni el alquiler, ni la electricidad, y no hay un coste de mercancía vendida. Y se trata de un negocio, pues como digo, no muy cíclico, que puede durar muchísimos años, es decir, un LTV to CAC muy alto. De hecho, existía una empresa cotizada sobre estos temas y fue opada hace unos meses, llamada Seven Aces en Canadá, que había compuesto mucho valor en los últimos años. En cierta parte, cuando hablé de Photo.me, en el capítulo 79, la empresa de fotomatones, y hablaba de cómo multiplicó su valor por 200 veces, la clave del negocio pues eran esas. O sea, yo coloco un fotomatón en un supermercado, incurro en un gasto inicial de fabricar la máquina e instalarla, pero más allá de ese momento recibo un flujo constante de dinero. Además, esto se unía al fenómeno contrario al presente que tiene ahora Photo.me, y es que ocurrió que en 1981 obligaron por ley a tener una foto personal en el carnet de conducir, lo cual supuso un viento de cola multianual para las máquinas instaladas de Photo.me. De esa forma fue obteniendo un flujo recurrente, incluso creciente, de las máquinas instaladas, y lo fue gastando en más CAC, es decir, en más máquinas que a su vez te producen más flujo recurrente, y así es como se crea una compounder. Por lo tanto, las suscripciones o modelos de negocio similares a las suscripciones se pueden dar en ámbitos muy diferentes. Y en general, si tienen sentido, suelen ser negocios muy buenos. Esta ha sido la introducción al tema del episodio, pero que no va tanto sobre las bondades de las suscripciones, que creo que más o menos están asimiladas, sino los problemas y potencialidades que puede generar una transición a suscripción en una determinada organización, más concretamente, en este caso, Franklin Covey. Y el objetivo de este capítulo es ver cómo transicionar a la venta por suscripción puede no ser fácil, puede generar muchas tensiones, y si el ámbito es muy nuevo, puede que ni siquiera sea posible hacer esta transición. A Franklin Covey lo conocemos especialmente por el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, escrita por Stephen Covey. El libro fue muy famoso en su época y Stephen Covey pues, fundó su empresa alrededor del libro
con la intención de proporcionar coaching a directivos de empresas. Como se puede suponer, hacer coaching es una industria tremendamente atomizada y muy poco escalable. Imaginemos que yo tengo una empresa para dar coaching a otras y que pongo unos precios mucho más altos que los sueldos que yo pago a mis empleados. En poco tiempo, pues alguno de mis empleados puenteará su relación con el cliente, montará su propia empresa y continuará dando los mismos servicios que antes, pero ahora desde su empresa y capturando todo el margen para sí mismo. Por lo tanto, se puede ver cómo es muy difícil escalar en un servicio de este tipo. En el caso de Franklin Covey, es más fácil en el sentido de que ya existe cierta propiedad intelectual creada alrededor de la empresa, que le habilita a tener unos márgenes un poco mejores que la industria en general. Una industria que, por otro lado, no es para echar cohetes, debido a cierto carácter discrecional del servicio y que es muy competitivo. Es decir, si viene una recesión y estás despidiendo a mucha gente, pues es poco probable que estés aumentando tu partida de coaching y motivación. Entonces, lo que ocurrió es que en 2016 Franklin Covey decide transicionar a un modelo de suscripción, donde lo que te ofrecen por una comisión fija por empleado de unos 180 euros al año es acceder a todo el contenido, vídeos, lecturas, etcétera, de Franklin Covey, que luego se puede complementar con sesiones presenciales de los asesores de Franklin Covey. Esto supuso un cambio profundo en la compañía y que, en primer lugar, donde se vieron los cambios fueron en las cuentas de la empresa. Para empezar, las ventas bajaron. Es decir, a partir de 2016 se capta una cantidad similar de ventas y el cliente, de hecho, paga por adelantado la misma cantidad, pero al ser reconocido en varios años, las ventas se reducen, el circulante se vuelve negativo y el flujo de caja se queda igual. Este cambio contable hace que uno se tenga que fijar en más cosas que antes. Por ejemplo, al analizar los trimestres de esta empresa, no solo hace falta mirar las ventas y el margen de la empresa, sino que los billings y cómo esos billings se van aumentando o no en las ventas diferidas en el balance. Y esto se vuelve un parámetro clave. Es decir, los billings darán una idea de la derivada del crecimiento de ventas. Es decir, si el crecimiento de ventas de un trimestre es de un 10%, pero los billings crecen un 30%, pues ya sabemos que en los siguientes trimestres el crecimiento de ventas aumentará, algo que es muy importante. Es decir, tenemos una visibilidad mayor de las ventas futuras y si hay una inflexión a mejor o a peor. Esto es el primer cambio que experimenta la empresa y que se puede ver en las cuentas financieras. Pero a nivel organizativo, también esta transición a suscripción supone grandes cambios. Es decir, este cambio la empresa lo hace porque está de moda y quiere cotizar a un múltiplo más alto. Pues puede ser, pero no es el motivo principal. Como hemos dicho, esta se trata de una industria con muy poca inversión inicial necesaria y por lo tanto muchísima competencia, una industria que no escala, con márgenes bajos y no recurrente. Lo que pretendía con la transición a suscripción es tener todo lo contrario, hacer una inversión inicial grande que luego supusiera una barrera de entrada para crear un negocio escalable con márgenes crecientes. Es decir, si tú estás generando un montón de vídeos, contenido interactivo, lecturas, etcétera, todo eso tiene un coste de desarrollo el primer año, pero todos los demás no tiene coste y cada usuario incremental no supone un gasto. Y finalmente, supone una relación con el cliente más recurrente en contra de la discrecionalidad original del negocio. Entendemos, por lo tanto, por qué Franklin Covey quiso hacer esta transición. Ellos lo ponen como una transición de iTunes a Apple Music, donde tus ventas a corto plazo son menores, pero vas construyendo
un flujo de caja recurrente, creciente a futuro y una mejor relación con tu cliente. Sin embargo, esta transformación tuvo por delante grandes retos. El primero fue el de dilución versus land and expand. Franklin Covey tenía unos 7 u 8 módulos de coaching que vendía antes por separado. Sin embargo, con la suscripción, bajo el mismo precio que un módulo, ahora te ofrecía todos los módulos. Esto pues, está muy bien para el cliente, pero se vio que devaluaba la marca. Es decir, me estás dando todo este contenido por el mismo precio que antes tenía solo un módulo y que antes todo esto me hubiera costado muchísimo más y de hecho me estás dando tanto contenido que no lo voy a usar todo y así pues mi percepción de Franklin Covey como marca pues se reduce. Y si llega un momento después en el que me pidas pagar por él, pues quizás no lo voy a hacer. Sin embargo, la otra cara de la moneda de este fenómeno fue que las empresas, esos otros módulos, entre comillas, gratuitos adicionales, se los contrataban a otras compañías. Por lo tanto, Franklin Covey tenía el pie en la puerta para poder venderles servicios auxiliares de esos módulos que antes no les contrataban, ya que en la suscripción All Pass el cliente podía ver el tipo de contenido que tenían en esa área en Franklin Covey. Es decir, si el contenido se devaluaba, entre comillas, de la misma forma que se devalúa el contenido en streaming, pero eso mismo te da pie a promocionar más servicios que antes no vendías. El segundo punto de tensión importante era el de ser disruptor de tu propio modelo de negocio. Es decir, toda la vida has ido dando clases de coaching y de repente complementas eso con contenido online que requiere de otro tipo de producción, equipo de ventas, etc. Y por ejemplo, en este sentido, una parte importante del área comercial de Franklin Covey se fue de la empresa con la transición a suscripción. Es decir, hemos estado vendiendo clases siempre presenciales y ahora tenemos que vender esta suscripción que en parte va en contra de ese toque personal que intentábamos vender siempre. Y eso junto a que los incentivos comerciales quedaban tocados, pues decían que esto ya no es lo que era. Esto a su vez ocurría con los instructores que ahora pasan a dar complementos a la suscripción, lo cual no es el negocio de toda la vida otra vez. Por lo tanto, el problema es ese, que estás creando una disrupción en ti mismo y eso pues es muy difícil de digerir en una empresa. Sin embargo, el punto positivo es que eres tú el que te estás renovando. No es que alguien externo esté innovando y te esté obligando a cambiar. Y por lo tanto, habrá otras muchas empresas del sector que se verán atacadas por el nuevo modelo de Franklin Covey y que a medio plazo perderán terreno con ellos. Por lo tanto, estos son dos dilemas que ambos tienen tanto aspectos positivos como negativos, pero que muestran que una transición a suscripción no siempre es fácil, especialmente dependiendo del sector, no tiene por qué salir bien y aunque parezca que en Franklin Covey pues, está funcionando, pues tiene riesgos asociados. Por eso, cuando la enésima empresa nos hable de que va a cambiar a un modelo de suscripción, siempre será importante tener una sana dosis de escepticismo porque pasar a suscripción no son unas palabras mágicas que solucionan todos los problemas. Con esta idea termino el episodio, espero que os haya gustado, dale a like, suscríbete y nos vemos la siguiente semana. Seguid aprendiendo.